Imagina que llevas años luchando por conseguir el éxito, y cuando finalmente llega el día, apareces en el programa musical más importante de México. Millones de personas se están mirando. Sabes que ese momento puede cambiar tu carrera para siempre. Subes al escenario, las cámaras están encendidas, el público aplaude, y entonces frente a todo México, el hombre que controla ese escenario se ríe de tu apariencia y te compara con un gorila. Pero no puedes responder, no puedes marcharte, y no puedes demostrar que estás furioso porque necesitas ese programa. Así que sonríes, te tragas el orgullo, y continúas cantando mientras millones de personas acaban de escuchar cómo el hombre más poderoso de la televisión acaba de ridiculizarte. Eso fue lo que ocurrió con Bronco y Raúl Velasco. Pero lo más inquietante de aquella historia no es el insulto, es descubrir por qué un artista podía sentirse obligado a soportarlo. Durante casi 3 décadas, Siempre en Domingo fue mucho más que un programa musical. Para un cantante mexicano, aparecer allí podía significar pasar del anonimato a convertirse en una estrella nacional de una semana para otra. Pero frente a aquella puerta estaba Raúl Velasco, y decidía quién aparecía, cómo era presentado y, en muchos casos, qué imagen recibiría el público. Y cuando un hombre tiene semejante poder, incluso una frase aparentemente casual puede convertirse en una sentencia. Eso fue lo que descubrió Juanelo. Había conseguido popularidad con su canción Espejismo, y finalmente llegó al programa. Era el momento que podía cambiar su carrera, pero en lugar de presentarlo simplemente como un cantante exitoso, Velasco decidió poner el foco en su físico. Lo llamó el feo que canta bonito. Millones de personas escucharon aquella frase, y para un artista que dependía de la televisión para construir una imagen nacional, aquello no era simplemente una broma, era una etiqueta. Juanelo había llegado al escenario para que México conociera su voz, pero Velasco consiguió que México hablara primero de su cara. Su carrera nunca volvió a alcanzar la dimensión de aquel primer éxito, y con el tiempo terminó trabajando de manera independiente hasta que su carrera casi terminó en el olvido. Pero si Juanelo recibió una etiqueta frente a las cámaras, Isabel Ascurain terminó pagando un precio mucho más personal. Cuando comenzó su carrera con Pandora, el peso se convirtió en un problema constante. Isabel ha contado públicamente que le exigían mantenerse delgada para encajar en los estándares de la televisión de aquella época. Y para conseguirlo, terminó sometiéndose a dietas terribles y regímenes extremadamente restrictivos. No era simplemente querer verse mejor frente a una cámara, era sentir que su cuerpo podía convertirse en una amenaza para su carrera. Y entonces llegó Raúl Velasco. Según el testimonio de Isabel, el conductor le hizo saber que tenía que bajar de peso si quería continuar apareciendo en televisión. Para quien estaba mirando desde su casa, podían ser solamente unas palabras, pero para una joven que estaba intentando construir una carrera, podían convertirse en una obsesión. Isabel ha contado que pasó años sufriendo con su peso, intentando modificar un cuerpo que, como ella misma ha explicado posteriormente, no correspondía a los estereotipos que la industria exigía. Así que su carrera se basó en dietas, restricciones, críticas y una lucha constante frente al espejo. Y aquí está lo verdaderamente duro. Mientras el público veía a Pandora perfectamente arreglada, cantando y sonriendo frente a las cámaras, la mujer que estaba detrás de aquella sonrisa estaba librando una batalla personal con su propio cuerpo. El problema no era solamente que alguien hubiera criticado su apariencia. El problema era que ella comenzó a creer que para merecer aquel escenario tenía que cambiar quién era. Pero entonces apareció una artista que decidió responder de una manera diferente. Ella fue Ana Gabriel. Cuando todavía estaba construyendo su carrera, Velasco también cuestionó su apariencia y su manera de vestir. La cantante ha contado que llegó a recibir críticas porque repetía ropa y no proyectaba la imagen elegante que el programa esperaba. Pero Ana Gabriel respondió defendiendo aquello que consideraba realmente importante, y eso era su talento. Pero la verdadera respuesta llegó años después. Ana Gabriel se convirtió en una estrella enorme. Ya no era la cantante que necesitaba que Raúl Velasco le abriera una puerta, ahora era un artista capaz de llenar sus propios escenarios, y durante un tiempo decidió no regresar a Siempre en Domingo. Cuando era desconocida, ella necesitaba el programa. Pero cuando se convirtió en una estrella, el programa necesitaba artistas como ella. Ana Gabriel había descubierto algo que otros todavía no podían permitirse: decirle que no al hombre que durante años había tenido la capacidad de decirles que no a ellos. Pero el caso de Bronco fue todavía más revelador. El grupo había construido una enorme popularidad entre el público mexicano. Lupe Esparza y sus compañeros tenían canciones exitosas, giras y una base de seguidores que crecía rápidamente. Pero cuando llegaron al territorio de Velasco, recibieron el mismo mensaje que muchos otros artistas populares habían escuchado. No pertenecían a la imagen elegante que la televisión quería vender. En una de las frases más recordadas, Velasco comparó a Lupe Esparza con un gorila. Imagina que estás frente a millones de personas. Has trabajado durante años para conseguir ese momento, y el hombre que controla
sola al escenario acaba de comparar tu apariencia con la de un animal. Bronco no podía simplemente levantarse y marcharse. Tenía que sonreír, tenía que continuar y tenía que tragarse el orgullo, porque aquel escenario seguía teniendo un poder enorme, y eso es precisamente lo que hace tan incómoda esta historia. Pero Bronco tenía algo que comenzaba a cambiar las reglas. Bronco ya tenía un público propio, y la gente ya los quería antes de que la televisión los legitimara. Compraba sus discos, llenaba sus presentaciones, pedía sus canciones, y cuanto más crecía Bronco, menos dependía de la aprobación de Raúl Velasco. Lo mismo ocurrió con Ana Gabriel, y ahí aparece el verdadero giro. Raúl Velasco parecía intocable porque durante años controló una de las puertas más importantes de la música mexicana. Pero ninguna puerta puede controlar para siempre a un artista cuando el público aprende a entrar por otra. Juanelo necesitaba que lo vieran, Isabel necesitaba seguir apareciendo, Ana Gabriel terminó consiguiendo que la televisión necesitara verla a ella, y Bronco descubrió que podía triunfar aunque alguien en televisión se burlara de su apariencia. Por eso, quizá la parte más indignante de esta historia no sean las frases de Raúl Velasco, es imaginar a todos esos artistas regresando al escenario después de haber sido humillados, acomodándose frente a las cámaras y sonriendo como si nada hubiera ocurrido, porque ese era el precio de aquella época. Te podían hacer sentir pequeño detrás de las cámaras, y aún así tenías que salir frente a México fingiendo que todo estaba bien. Y entonces queda una pregunta mucho más incómoda. ¿Cuántos artistas aceptaron una humillación, una crítica o una condición injusta simplemente porque sabían que sin esa pantalla, quizá México nunca llegaría a conocerlos? Porque el verdadero poder de Raúl Velasco no estaba en poder burlarse de un artista, estaba en haber conseguido que durante años muchos artistas sintieran que no podían darse el lujo de no necesitarlo.